Buenos días. ¿Te has dado cuenta en la lectura del día de hoy qué personas aborrecieron el mal y qué otras personas realmente no les importaba? Tristemente, Jeroboam, el primer rey de la parte norte, vimos que Dios le había dado el reino, pero él, por puro celo y envidia y no confiar en Dios, lo primero que hizo fue poner altares en el límite y de ahí para arriba, para que la gente no fuera hasta Jerusalén como Dios les había mandado. Y este pecado con que él hizo pecar a todo Israel lo lleva siempre como a un apellido. Dice en casi cada lugar que dice Jeroboam, dice el que hizo pecar a Israel. Pero el segundo rey, que fue su hijo, pues no fue nada mejor. Al revés, siguió los pasos de su padre y murió bastante pronto. Y si te das cuenta, en el reino del norte, pues no hubo ningún rey bueno en el reino de Israel. Todos ellos hacían pecar a Israel con los pecados de Jeroboam. Pero hubo matanzas, hubo conspiraciones, hubo golpes de estado y un montón de cosas que no pensamos que están en la Biblia. Y allí están. De hecho, estos días leímos de un grupo de personas que se levantó, digamos guerrilleros de allí, de su tierra. Gente que se rebelaba y que quería otras cosas. Proverbios 8 nos dice: el principio de la sabiduría es aborrecer el mal. Este es el temor a Dios, aborrecer el mal. Y hay muchas razones allí en Proverbios 8 para aborrecer el mal. Yo te pregunto a ti, ¿qué consejo tomas para ti el día de hoy? De allí de Proverbios 8. Bueno, también nos habla el pasaje de los reyes de Judá. Y hay algo muy especial. Y es que Roboam, que fue el primero, pues reinó varios años, después vino su hijo. Pero desde el siguiente, que se llamaba Asa lo que hizo fue quitar todo ese montón de cosas feas que los anteriores habían puesto. Su padre y su abuelo habían puesto esto y él estaba honrando a Dios porque él estaba aborreciendo el mal. Y él hizo muchas cosas y la Biblia no menciona todas, pero menciona justamente que él sí buscó a Dios y buscó honrar el mal que Dios odia, y por tanto él también lo debía odiar y debía quitar todo ese montón de lugares y dioses falsos que su padre y su abuelo habían puesto. Eso es lo que debían hacer. Aparte de eso, debían leer el libro de la ley todos los días, debían mandarlo copiar y mandarlo leer. ¿Para qué? Para que el corazón estuviera cerca de Dios. Salomón comenzó bien, pero su corazón se apartó de Dios. Justamente, probablemente habrá dejado de lado la lectura de la palabra de Dios, y eso fue lo más crucial para que todo el reinado fuera dividido en dos. Estaba leyendo de una persona que decía que cuando un cristiano no lee la Biblia se vuelve analfabeto bíblico, y esto acarrea grandes consecuencias, no solo personales, sino también a las personas que están bajo tu influencia. Por lo contrario, una persona que aborrece el mal y sigue al Señor marca la diferencia, y esto es algo muy especial y algo que debemos pensar. ¿Cómo estamos nosotros marcando esa diferencia? ¿Será que estamos aborreciendo el mal o seguimos siendo analfabetos cristianos, alfabetos de Biblia? ¿Qué hubieras hecho tú si sabes que tu hijo va a morir y te dicen: mira, tú cuando entres a la ciudad tu hijo va a morir? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Verdad que es complicado saber que tu hijo va a morir y todavía tú llegar a la ciudad y tu hijo va a morir? Y si no, tú vives errante no sabemos si el hijo iba a morir igualmente. Pero es duro, ¿verdad? Es duro ver que
Dios estaba estableciendo este juicio y de alguna manera no les dio la segunda oportunidad, pero Dios les habló muy claramente a través de varios profetas diciéndole que pues iban a tener consecuencias por ese pecado tan grande. Y no solo los llevaba de apellido, cada vez que se mencionaba Jeroboam estaba eso, estamos hablando del hijo de Jeroboam y la mujer de Jeroboam. Y ellos llevaban Jeroboam llevaba de apellido, es el que hizo caer al pueblo, en otras palabras, el que no aborreció el mal. Si Jeroboam hubiera aborrecido el mal, Dios le dijo: yo te hubiera puesto por rey para siempre, yo hubiera firmado tu nombre y te hubiera puesto por rey para siempre, pero no quisiste. Por tanto, su nombre era recordado con este apellido tan feo, ¿verdad? Entonces, del día de hoy, tenemos que recordar: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová es aborrecer el mal. Y esto es algo que no debemos olvidar. Y si somos analfabetos bíblicos y no leemos la palabra de Dios y no la estudiamos, no vamos a poder guiar a nadie, no vamos a poder guiar nuestra vida aborreciendo el mal, no vamos a poder tener la fuerza suficiente que viene de Dios para aborrecer el mal. Sabes que el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo que habitaba en Pedro y en Pablo, es el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros. Así que la posibilidad la tenemos. Él nos ayuda. Él quiere que nosotros aborrezcamos el mal, pero Él quiere que nosotros lo escojamos. Él quiere que nosotros estudiemos la palabra para que seamos fuertes. Él quiere que nosotros escojamos ese amar a Dios con toda nuestra mente y aborrecer el mal conscientemente. Es complicado, pero en las historias de la Biblia vemos las consecuencias. Y si bien no es fácil, nosotros tenemos más que los del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Si hemos decidido seguir a Cristo, Él nos sella con el Espíritu Santo. Y ese poder es el mismo que tenemos nosotros para aborrecer el mal. Si seguimos a Dios, si le buscamos, si estamos cerca de Él y buscamos leer la palabra todos los días y sobre todo buscar no solo ensanchar nuestra cabeza, sino también hacer lo que dice la palabra de Dios. Es tan importante estudiar, y si tú entiendes que debes hacer algo, hacerlo. Puede ser muy pequeño, pero si tú lo haces es mucho, porque si tú entiendes muchas cosas de la palabra de Dios y luego no las haces, ¿de qué te sirve saber tanto? ¿De qué te sirve que la Biblia diga claramente cómo le llama estos días? No mentir, no dividir a las personas, a los hermanos en las congregaciones. Y si tú lo haces, no estás aborreciendo el mal, no estás aborreciendo lo poco que quizá leíste este día. Pero si tú lees 2, 3 versículos y dices: mira, Dios aborrece esto, a Dios no le gusta esto, a Dios le gusta esto, voy a hacerlo así. Puede que la hayas leído poco, pero la lees constantemente, todos los días, y sobre todo la pones en práctica. Esto nos hace marcar la diferencia. Que el Señor nos ayude a marcar esa diferencia, a aborrecer el mal, a amar a Dios y a, por amor a Él y agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, cambiar y vivir para Él. Que Dios te bendiga este día.